Tu vida no cambia por lo que pasa, cambia por cómo lo ves. La misma situación puede ser un problema o una oportunidad. La diferencia no está afuera, está en tu mente. Si tu filtro es negativo, todo te limita. Pero si cambias tu forma de ver, todo empieza a abrirse. Suelta el pasado, aprende, cree, avanza, porque una mente libre crea una vida sin límites. Cambia tu forma de ver y cambiarás tu destino. Muchas veces crees que lo que te pasa define tu vida, pero en realidad lo que más influye no es la situación, es cómo la interpretas. Dos personas pueden vivir exactamente lo mismo y obtener resultados completamente diferentes. Una ve un obstáculo y se detiene, la otra ve un desafío y avanza. Y no es porque una tenga más suerte que la otra, es porque piensa diferente. Tu forma de ver la vida actúa como un filtro. Todo lo que sucede pasa primero por tu mente. Y ahí decides, muchas veces sin darte cuenta, si eso te limita o te impulsa. Si constantemente interpretas lo que te pasa como algo negativo, como algo que está en tu contra, vas a reaccionar con miedo, con duda, con inseguridad. Pero si empiezas a ver las situaciones como oportunidades para aprender, crecer o mejorar, tu respuesta cambia completamente. El problema es que muchas veces ese filtro mental ya viene condicionado. Experiencias pasadas, errores, críticas, fracasos. Todo eso va formando una manera de pensar que luego aplicas automáticamente a todo lo nuevo. Sin darte cuenta empiezas a ver problemas antes que posibilidades, límites antes que oportunidades. Y ahí es donde te detienes. No porque no puedas avanzar, sino porque ya decidiste mentalmente que no vale la pena intentarlo o que no funcionará. Tu mente se adelanta al resultado y muchas veces te convence de rendirte antes de empezar. Pero cuando cambias esa forma de ver, todo empieza a transformarse. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú reaccionas diferente. Empiezas a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esto a mi favor? ¿Qué oportunidad hay aquí que aún no estoy viendo? Esa simple decisión de cambiar la perspectiva abre caminos que antes estaban cerrados. Porque ya no estás enfocado en el problema, estás buscando soluciones. Ya no estás paralizado por lo negativo, estás activado por lo posible. También cambia tu energía. Cuando ves todo como un problema, te cargas de estrés, de frustración, de cansancio. Pero cuando empiezas a ver posibilidades, tu mente se vuelve más creativa, más abierta, más dispuesta a intentar. Dios muchas veces pone oportunidades disfrazadas de problemas. Situaciones incómodas que si las miras bien, tienen el potencial de llevarte a otro nivel. Pero si tu forma de ver está limitada, solo verás el problema y no el propósito. Por eso, no se trata de ignorar las dificultades, se trata de no quedarte atrapado en ellas. Se trata de entrenar tu mente para ver más allá de lo evidente, para no reaccionar automáticamente desde el miedo, sino elegir conscientemente. ¿Cómo interpretar lo que te sucede? Al final, tu vida no está definida solo por lo que te pasa, sino por cómo decides verlo. Y cuando cambias esa perspectiva, empiezas a darte cuenta de algo poderoso. Muchas de las puertas que pensabas que estaban cerradas, en realidad nunca lo estuvieron. Solo necesitabas cambiar la forma en que las mirabas. Hay algo que muchas veces no notas. No son las oportunidades las que faltan, es la forma en la que las ves. Una mente limitada no reconoce posibilidades, incluso cuando están justo enfrente. Es como tener puertas abiertas, pero no verlas. Tus creencias actúan como un límite invisible. Si dentro de ti piensas esto no es para mí, no soy capaz, eso es muy difícil, automáticamente cierras la puerta antes de siquiera intentarlo. No porque no exista la oportunidad, sino porque tu mente ya decidió que no es posible. Y eso es lo más peligroso. No es la realidad la que te detiene, es la forma en la que la interpretas. Una mente limitada busca razones para no avanzar. Encuentra excusas, justificaciones, dudas. Siempre hay algo que no es el momento, no es suficiente, no es seguro. Y mientras estás esperando condiciones perfectas, la vida sigue avanzando sin ti. Pero una mente libre funciona diferente. No ignora los desafíos, pero no se queda atrapada en ellos. En lugar de preguntar ¿por qué no puedo?, empieza a preguntar ¿cómo sí puedo? Cambia la dirección del pensamiento. Esa simple diferencia abre caminos. Porque cuando tu mente se enfoca en el cómo, empieza a buscar soluciones, alternativas, ideas, se vuelve creativa, flexible, abierta. También cambia tu actitud frente a los errores. Una mente limitada ve un error como una confirmación de que no puede.
se detiene, se frustra, se rinde. Pero una mente libre ve el error como parte del proceso, como aprendizaje, como información para mejorar, y eso te mantiene en movimiento. Dios no limita tu vida, pero muchas veces tu forma de pensar sí lo hace. No porque quieras, sino porque has aprendido a ver el mundo desde ciertos límites. Límites que se construyeron con el tiempo, con experiencias, con lo que otros dijeron o creyeron. Pero esos límites no son definitivos. Cuando empiezas a cuestionarlos, a no aceptarlos automáticamente, a abrirte a la posibilidad de que hay más de lo que ves, algo cambia. Empiezas a notar oportunidades que antes ignorabas, caminos que antes no considerabas. Una mente libre no significa que todo sea fácil. Significa que no te cierras antes de intentar, que estás dispuesto a aprender, a crecer, a salir de lo conocido. Y eso es lo que abre puertas. Porque las oportunidades no siempre llegan con claridad. A veces llegan disfrazadas de retos, de cambios, de situaciones incómodas. Y si tu mente está cerrada, las rechazas. Pero si está abierta, las aprovechas. Al final, no es la falta de oportunidades lo que limita tu vida, es la falta de apertura para verlas. Y cuando tu mente se libera de esos límites, empiezas a darte cuenta de algo, las puertas siempre han estado ahí, solo necesitabas una mentalidad diferente para cruzarlas. Hay algo poderoso en la forma en que un niño cree. No está limitado por experiencias negativas, no está condicionado por el miedo al fracaso, no calcula todo antes de intentar, simplemente confía, cree sin cuestionar demasiado, sin poner barreras mentales. Y eso es algo que con el tiempo se pierde. A medida que creces empiezas a llenar tu mente de dudas. De eso no es posible, eso es muy difícil, eso no es para mí. Empiezas a depender más de la lógica que de la fe, más de lo que ves que de lo que puedes creer. Pero una mente libre recupera esa capacidad de creer sin límites. No se trata de ignorar la realidad, se trata de no dejar que la realidad actual defina todo lo que es posible. Se trata de entender que lo que hoy no ves no significa que no pueda suceder. Creer como un niño es confiar sin necesidad de tener todas las pruebas. Es avanzar sin tener todo resuelto. Es mantener una esperanza firme incluso cuando las circunstancias no son claras. Porque la fe no funciona cuando todo es seguro. Funciona precisamente cuando hay incertidumbre. El problema es que muchas veces quieres primero ver para creer. Quieres resultados para confiar, señales para avanzar, garantías para moverte. Pero la fe funciona al revés. Primero crees, luego ves. Dios responde a esa fe que no depende de lo visible, a esa confianza que se mantiene incluso cuando no hay evidencia inmediata, porque ahí es donde realmente estás creyendo. También hay algo importante. Creer como un niño no significa ser ingenuo. Significa ser libre de las limitaciones mentales que te impiden avanzar. Significa no dejar que el miedo, el pasado o la lógica limitada definan hasta dónde puedes llegar. Un niño intenta sin pensar demasiado en el fracaso. Y si cae, vuelve a intentarlo. No se queda atrapado en el error. No construye una identidad basada en fallar. Simplemente sigue. Esa es la mentalidad que necesitas. Recuperar. Porque cuando empiezas a creer de esa manera, te abres a posibilidades que antes descartabas. Te permites intentar cosas nuevas, confiar en procesos que no entiendes completamente, avanzar aunque no tengas todas las respuestas. Y en ese movimiento empiezan a ocurrir cosas. No porque todo sea mágico, sino porque dejaste de limitarte antes de empezar. Porque le diste espacio a la posibilidad, a la fe, a algo más grande que tu lógica inmediata. Al final, no se trata de saber todo, se trata de confiar lo suficiente para dar el paso, de creer lo suficiente para no rendirte antes de intentarlo. Y cuando recuperas esa fe sin límites, empiezas a vivir de una forma diferente, ya no desde el miedo o la duda, sino desde la confianza de que hay más para ti, aunque aún no lo veas. Hay cosas que cargas sin darte cuenta, pero que están pesando en cada decisión que tomas. El pasado, las experiencias negativas, los errores, la culpa, el rencor, todo eso se va acumulando y termina influyendo en cómo ves tu presente. No es solo lo que viviste, es lo que sigues recordando constantemente, porque no todos los recuerdos tienen el mismo efecto. Algunos te fortalecen, pero otros te limitan. Y cuando te aferras a los que te dañan, empiezas a vivir mirando hacia atrás en lugar de avanzar. La culpa te hace sentir que no mereces avanzar. El rencor te mantiene conectado a lo que te hizo daño.
Los errores del pasado se convierten en etiquetas que usas contra ti mismo. Y poco a poco, todo eso va construyendo una barrera mental que te impide crecer. No es que no puedas avanzar, es que estás cargando demasiado. Soltar no significa olvidar lo que pasó, significa dejar de vivir atado a eso. Significa aprender, tomar lo que te hizo más fuerte y dejar ir lo que te está deteniendo. Porque si sigues mirando el pasado con dolor, vas a interpretar el presente con miedo. Vas a pensar que todo puede salir mal otra vez, que las personas te van a fallar, que no vale la pena intentarlo. Y eso te limita. Dios no te llama a vivir atrapado en lo que ya pasó, te llama a avanzar. Pero para avanzar necesitas espacio. Y ese espacio se crea cuando sueltas lo que ya no suma. También hay algo importante. Muchas veces te identificas con tu pasado. Dices, yo soy así porque me pasó esto. Yo no puedo por lo que viví. Y sin darte cuenta, conviertes algo que ocurrió en una definición permanente de quién eres. Pero tu pasado no es tu identidad. Es una parte de tu historia, no tu destino. Cuando empiezas a soltar, recuperas libertad. Empiezas a ver las cosas de otra manera. Ya no reaccionas desde el dolor acumulado, sino desde una nueva perspectiva. Eso no borra lo que pasó, pero cambia el impacto que tiene en tu vida. También cambia tu energía. Dejas de cargar con emociones negativas constantes, dejas de revivir lo mismo una y otra vez en tu mente. Y eso te permite enfocarte en lo que sí puedes construir ahora. Soltar es un proceso, no ocurre de un día para otro, pero cada vez que decides no quedarte atrapado en un recuerdo negativo, cada vez que eliges no alimentar la culpa o el rencor, estás avanzando, porque no puedes construir un futuro diferente si sigues cargando el mismo peso del pasado. Al final, no se trata de lo que viviste, se trata de lo que decides hacer con eso hoy. Y cuando sueltas lo que te detiene, empiezas a caminar más ligero, con más claridad, con más libertad. Y es ahí donde realmente comienza tu crecimiento. Hay una idea que puede cambiar completamente tu vida, pero que muchas veces cuesta aceptar. No lo sabes todo. Y lejos de ser una debilidad, eso es una de tus mayores fortalezas. Cuando crees que ya lo sabes todo, dejas de aprender. Te cierras a nuevas ideas, a nuevas formas de pensar, a nuevas oportunidades. Empiezas a ver la vida desde un punto fijo, sin permitir que nada lo expanda, y eso limita tu crecimiento. La humildad, en cambio, abre tu mente. Ser humilde no es pensar menos de ti, es estar dispuesto a reconocer que siempre hay algo nuevo que puedes aprender. Es aceptar que otras personas pueden enseñarte, que hay perspectivas diferentes a la tuya, que tu forma actual de ver las cosas no es la única. Y esa apertura cambia todo, porque cuando estás dispuesto a aprender, empiezas a crecer, empiezas a ver oportunidades donde antes no las veías, empiezas a entender situaciones de otra manera, empiezas a mejorar en áreas donde antes estabas estancado. La falta de humildad muchas veces viene del ego, de querer tener siempre la razón, de no aceptar errores, de resistirte a cambiar. Y eso crea una barrera invisible que te impide avanzar, porque si no reconoces lo que necesitas mejorar, nunca lo vas a trabajar. Dios no puede transformar lo que tú no estás dispuesto a reconocer. Pero cuando eres humilde, cuando aceptas que necesitas crecer, que hay áreas que puedes mejorar, que no tienes todas las respuestas, te vuelves moldeable. Y ahí es donde ocurre el cambio. También hay algo importante. La humildad te permite escuchar, no solo oír, sino realmente prestar atención. Aprender de las experiencias de otros, de los consejos, incluso de las críticas. Porque incluso en lo que no te gusta escuchar, puede haber algo que te haga crecer. Una mente orgullosa rechaza, una mente humilde analiza, una mente orgullosa se defiende, una mente humilde aprende. Y eso te da ventaja, porque mientras otros se quedan atrapados en su forma de pensar, tú estás evolucionando. Estás ampliando tu visión, fortaleciendo tu mentalidad, desarrollando nuevas capacidades. La humildad también te mantiene en constante progreso. Nunca llegas a un punto donde dices, ya terminé. Siempre hay un siguiente nivel, algo más que aprender, algo más que mejorar. Y eso te mantiene en movimiento. Al final no se trata de cuánto sabes, se trata de cuánto estás dispuesto a aprender. Porque una mente cerrada se estanca, pero una mente humilde se expande. Y cuando tu mente se expande, tu vida también lo hace. Hay algo que muchas veces no notas. No ves la vida tal como es, la ves a través de un filtro. Ese filtro está formado por tus pensamientos, tus experiencias, tus creencias,
y determina cómo interpretas todo lo que te sucede. Si tu filtro es negativo, todo lo que pase lo vas a ver desde la duda, el miedo, la crítica. Incluso las oportunidades te parecerán problemas. Incluso los avances te parecerán insuficientes. Porque no estás viendo la realidad, estás viendo tu interpretación de ella. Y ese es el problema. No es lo que ocurre, es cómo lo estás mirando. Muchas personas viven con un filtro lleno de pensamientos negativos. Siempre esperan lo peor, siempre ven lo que falta, siempre se enfocan en lo que no funciona y sin darse cuenta eso afecta su actitud, sus decisiones y al final sus resultados. Porque si crees que nada va a salir bien, actúas con inseguridad. Si piensas que no eres capaz, ni siquiera lo intentas. Si ves obstáculos en todo, te detienes antes de avanzar. Pero cuando cambias ese filtro, todo empieza a transformarse. No significa que ignores los problemas, significa que decides no quedarte atrapado en ellos. Empiezas a buscar lo positivo, lo útil, lo que puedes aprender. Empiezas a preguntarte qué oportunidad hay aquí, qué puedo hacer con esto, cómo puedo crecer a partir de esto. Ese cambio de enfoque te da poder, porque ya no reaccionas automáticamente desde lo negativo, eliges conscientemente cómo ver las cosas. Y eso cambia tu forma de actuar. También cambia tu energía. Cuando te enfocas en lo negativo, te llenas de frustración, de cansancio, de desmotivación. Pero cuando empiezas a ver posibilidades, tu mente se activa, tu actitud mejora, tu disposición cambia. Dios muchas veces está obrando en tu vida, pero si tu filtro es negativo, no lo vas a notar. Vas a pensar que nada está pasando, que todo está en tu contra. Pero cuando cambias tu forma de ver, empiezas a reconocer lo que antes ignorabas. No se trata de que todo sea perfecto, se trata de que tú eliges desde dónde mirar. Cambiar el filtro es un proceso, no ocurre de un día para otro, pero cada vez que eliges un pensamiento diferente, cada vez que decides enfocarte en algo positivo, estás reentrenando tu mente. Poco a poco empiezas a ver más oportunidades, más soluciones, más caminos, y eso cambia tu vida, porque al final no es solo lo que te pasa, es cómo decides verlo. Y cuando cambias ese filtro, empiezas a darte cuenta de algo. La realidad no cambió de inmediato, pero tu forma de vivirla sí. Y eso lo cambia todo.